¿Y si alguien te dijera que un hombre, hace más de 100 años, ya hablaba de los perros como guardianes del alma humana? ¿Y si ese hombre, además, predijo eventos con una precisión desconcertante y dijo que los animales, especialmente los perros, jugarían un papel esencial en la evolución espiritual del ser humano? Su nombre era Edgar Cayce. Y lo que dijo, te va a sorprender. ¿Quién fue Edgar Cayce? Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, fue un clarividente estadounidense que, en estado de trance, realizaba lecturas psíquicas. Miles de personas acudieron a él buscando respuestas, desde curas para enfermedades hasta predicciones sobre guerras, cambios planetarios y avances en la conciencia humana. Lo curioso es que muchas de sus predicciones se cumplieron, y en varias de ellas, los animales tienen un lugar inesperadamente profundo. Los perros en sus lecturas. Aunque Cayce no hablaba constantemente de perros, cuando lo hacía con una visión especial. Decía que los animales no estaban en la tierra solo para servir al hombre, sino también para acompañarlo en su proceso espiritual. Y entre todos, los perros eran los más cercanos al alma humana. En una de sus lecturas, afirmó que el alma que aprende a amar y cuidar de otro ser viviente está más cerca de comprender el amor divino. Para Cayce, un perro no era solo un compañero, era un reflejo de nuestro estado interior. ¿Predijo el rol terapéutico de los perros? Hoy sabemos que los perros detectan enfermedades, ayudan en terapias emocionales y son capaces de transformar vidas enteras. Pero lo interesante es que Cayce ya hablaba del futuro rol de los animales como canales de sanación. Decía que habría un tiempo en el que el ser humano, al estar desconectado de sí mismo, necesitaría recordar el amor incondicional. Y que los perros serían una de las formas más puras de recordárselo. ¿Acaso estaba viendo lo que hoy vivimos con perros de asistencia emocional, de terapia, de alerta médica? Una visión espiritual más amplia. Cayce también hablaba del karma, de la reencarnación. Y hay registros en sus lecturas donde afirma que, a veces, las almas pueden pasar por experiencias en cuerpos animales. No como castigo, sino como aprendizaje o transición. ¿Podría ser entonces que algunos perros lleguen a nuestra vida por un propósito mayor del que imaginamos? ¿Y si tenía razón? Hoy más que nunca, los perros son parte de nuestras familias, de nuestras emociones, de nuestros procesos de sanación. ¿Y si Edgar Cayce tenía razón? ¿Y si los perros, más allá de su ternura, son guías silenciosos para nuestro propio despertar interior? Si tienes un perro, míralo hoy con otros ojos. Tal vez esté aquí por un propósito mucho más profundo del que creías. Gracias por ver este video de Academia Canina PV. Si te ha tocado el corazón, compártelo. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Tu perro ha sido parte de tu sanación? Nos vemos en el próximo episodio.